Ya estamos de vuelta aquí en La Buena Onda y en el mes de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco Hans Asperger. Y con nuestro doctor Ilan Shapiro justamente queremos hablar sobre estos niños y cómo identificar cuándo puedan estar sufriendo acoso escolar. Esto a propósito de la historia de un niño de 12 años que se suicidó por sufrir bullying, que si bien él no estaba en el espectro, queremos ofrecer herramientas a los padres que tienen niños en el espectro para poder identificar señales de acoso. Para eso le damos la bienvenida a nuestro doctor de cabecera, Ilan Shapiro. Buenos días, ¿cómo estás, doc? Verónica, un tema tan importante y agradezco que estén abriendo este foro porque después de lo que vimos la semana pasada, creo que cualquier padre y familiar está realmente en este momento diciendo, bueno, ¿y qué yo puedo hacer para cambiar esto? Antes que recordar y empezar con el tema de Asperger y autismo, la parte más importante que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que recordar que hay un bully y o sea, una persona que está perpetuando la acción y otra persona que está recibiendo la violencia, tanto física, mental o verbal, lo que sea. Y por otro lado, tenemos que asegurarnos que estamos atendiendo a toda la comunidad, porque esa misma persona, el bully, también está aprendiendo de alguna manera de lo que está viviendo en casa y lo que ha vivido directamente. Entonces, también hay que frenar eso y también rescatar a esa persona para que no continúe este ciclo de violencia. Sí, definitivamente qué bueno que estamos abriendo nuevamente la ventana para hablar justamente de estos temas y cómo preparar a nuestros hijos, cómo darle herramientas. Pero ciertamente, si ya es difícil con un niño que no está en el espectro, que se puede comunicar normal, imagínese usted un niño que tiene el espectro o que tiene Asperger. ¿Cómo podemos hacer en estos casos? ¿Cuáles son las herramientas normalmente que le tendríamos que dar a un niño? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, ahorita, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría está muy interesado en poder detectar desde antes lo que esté pasando. ¿Y por qué? Porque sabemos hoy en día que la intervención temprana de lo que veamos, tanto la parte verbal, vemos que si hay algún problema de desarrollo, la parte social, si intervenimos antes, justamente desde los 9 meses, ya podemos empezar a ver que hay algo diferente hasta los siguientes, hasta los 3 años, que es prácticamente cuando se puede hacer un diagnóstico mucho más claro, es las cosas más importantes, porque si nosotros ponemos ahí puentes de la comunicación, porque ¿qué pasa justamente con el Asperger y el autismo? Parte de nuestro mecanismo de cómo apreciamos la vida, la luz, el sonido, las interacciones sociales, lo que sentimos está sumamente amplificado. Entonces, lo que nosotros en cualquier momento, un coche que pasa, pues nos da igual, a una persona que está teniendo autismo o justamente que tiene autismo, que está teniendo Asperger, estas personas están teniendo una amplificación de eso, pueden sentir la vibración, pueden sentirse completamente fuera de sí. Y también del otro lado, la parte verbal, sonidos, la luz, muchas veces la luz es muy penetrante y tenemos que realmente tomar en cuenta todas estas cosas para crear un puente de comunicación y darle las herramientas para que todos nos comuniquemos. O sea, primero tenemos que identificar, o sea, porque yo creo que es que nuestro hijo efectivamente está dentro del espectro del autismo, porque además el autismo es bastante amplio, hay muchísimas formas y también, por supuesto, Asperger. ¿Cuál es la diferencia, doctor? ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de un niño Asperger? Bueno, prácticamente ahorita nos estamos moviendo más de la parte de Asperger a autismo y poner todo ahí, para que de esa manera, porque muchas veces les damos a Tenemos a servicios todos. especiales a uno y al otro no, o sea, no, aquí todos prácticamente estamos en el mismo bote. ¿Y de qué es lo importante que tenemos que ver? Uno como padre puede empezar a ver problemas, por ejemplo, del habla. Que de repente llega un momento que ya no está diciendo palabras que, vamos con el pediatra, bueno, es que ya tiene doce meses, ya debería estar diciendo un par de palabritas y no está diciendo ninguna. Otra cosa más, que le está gustando y muchas veces movimientos repetitivos o algo que se llama ecolalia, que está repitiendo sonidos, pero por ejemplo le decimos nosotros vaso, dice vaso, 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 vaso. Muy pocas veces está jugando con otros niños, le cuesta trabajo señalar con un dedo a lo que quiere hacer. Estas son cosas genéricas y nada más como para que uno le pique el ojo para ver si está pasando esas cosas. Otras cosas puede ser es que, por ejemplo, el niño que sale corriendo por todos lados y que los papás tienen que estar cuidado para que no se vaya a la calle y que no miden la parte del miedo o también lo que son los peligros, son cositas que como padres y familiares nosotros podemos entablar esa comunicación. Y mucha gente, y Verónica, y seguramente tienes esto y lo has escuchado muchas veces, tenemos pánico de que nuestros hijos tengan algún problema. Pero si no reconocemos mínimo que hay algo,
pues no podemos avanzar. Y la otra cosa, nosotros como pediatras muchas veces decimos, no te preocupes, vamos a esperar tantito. Entonces, tenemos que realmente balancear la comunicación entre el pediatra y los familiares para crear un plan para el niño. Bueno, una vez que ya obviamente identificamos que el niño es especial, viene esta parte de que, bueno, uno obviamente atiende todas sus necesidades, pero llega el momento en que ya tienen que ir interactuando e ir al colegio. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, cosa que me parece maravilloso, ellos los integran de una en el programa, no es que están aislados, ellos son parte del salón como cualquier otra persona, los profesores tienen que saber identificar que de repente tienen que ir un poquito más lento, tener más paciencia, que quizás no va a lograr todo como los otros alumnos, pero irá a su ritmo. Eso me encanta porque es de una manera de insertarlo ya en la sociedad y que todo el mundo tenga que saber y tenerle paciencia a este niño. Pero ¿qué pasa cuando salen del aula y ya no tienen esa protección del profesor y de los, digamos, los alumnos buenos que saben ser amables con este niño y que de repente viene un bullying y lo agarra como sopita por ser justamente un poquito no tan pilas o no tan hábil para defenderse? Lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención y eso es lo más importante. O sea, tenemos que en ese momento, igual que cuando estamos en los aeropuertos y vemos algo raro y tenemos que agarrar a la policía, you see something, you say something, o sea, tú ves algo, lo tienes que decir. Lo mismo con alguna persona que está siendo bulleada. Hay que realmente en ese momento apartarlo del problema y definitivamente llamar, si es la autoridad en la escuela, asegurarnos que estamos haciendo, y esto no es para venganza, un juzgado, un juicio, no, al revés. Aquí se tiene que hacer muchas cosas, porque sí, al momento que tenemos una persona que puede tener menos manera de defenderse o tiene una potencialización de que realmente le pueden hacer mucho más daño, tenemos que quitar a esa persona en ese momento de ahí, atraer a las autoridades y crear un diálogo. O ¿Por sea, qué? Porque es, dime. no, que lo que usted está diciendo me parece fabuloso porque si bien de repente el niño especial no tiene todas las capacidades para defenderse, creo que los niños que están a su alrededor, que somos parte de la sociedad y que como padres debemos tener esa responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos valores para que sean amables y que cuando vean una situación de esta la puedan identificar y convertirse en los defensores de ese niño que probablemente no se pueda defender, pero no hacernos cómplices, que hemos visto últimamente que hay muchos niños que no hacen nada, se hacen cómplices, o sea, no se hacen cómplices de la situación porque no lo defienden. Pero diga, pues un punto importante. Y yo no estoy diciendo que se avienten enfrente de la bala, porque hay diferentes niveles para hacer todas estas cosas. Muchas veces es ir corriendo por un profesor, es Correcto. empezar a gritar, no, 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 o sea, empezar a señalar, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para, o sea, quitar ahora sí, ¿sabes cómo lo veo? ¿Te acuerdas el TNT de las caricaturas viejitas que pasaba ya sabes, la mechita, cómo iba a explotar? Hay que apagar la mechita antes que explote. Entonces, justamente cualquier persona puede empezar a soplarle ahí para que se apague, y eso es llamar al profesor, ponerse enfrente, gritar, llamar la atención a lo que está pasando ahí para que no sea justo, y muy importante, conversar, porque muchas veces de las cosas que nosotros vemos y lo que vimos desgraciadamente con el niño de 12 años que falleció por suicidio, fue que realmente, o sea, esto llevaba crónicamente. Antes, pues nada más era en la escuela. Y te voy a poner algo más interesante, Verónica. Ahorita, pues con la parte virtual, los niños antes se escapaban mínimo en la casa. Ahorita con la parte virtual, están encima por todos lados, es 24/7. Entonces nosotros como padres de familia tenemos que estar ahí con ellos y entablar sistemas de comunicación, porque van a ver, todo el mundo hemos pasado por cosas difíciles, pero al momento que tenemos una comunicación y sobre todo con nuestros familiares que tienen problemas neurológicos, es importante estar a la deriva con el oído muy buen puesto y si hay algo ahí que no está funcionando, preguntar por qué está pasando. Sí, además que tienen que haber consecuencias de la escuela. Yo estuve en varios chats de mamás que estaban un poco frustradas porque decían que la escuela no había hecho suficiente y que incluso cuando hablan con sus hijos y plantean situaciones, de repente retiran al niño una semana, pero después vuelve porque no tuvo mayores consecuencias y esto hace que vuelva a repetir en la conducta inadecuada. Entonces, realmente creo que, como dice usted, tiene que haber una comunicación no solo en casa, sino también abrir ese vínculo con la escuela y denunciar las cosas que puedan estar pasando sin meter a nuestros hijos en problemas, porque obviamente si no queda como quien dice el niño sapo y después todo el mundo la va a agarrar con el niño, pero sí tiene que haber vehículos y formas de comunicación entre la escuela y los padres para que se sepa lo que está pasando y denunciar las cosas antes de que escapen de nuestras manos.
Completamente. Los programas que más me gustan, Verónica, son los programas que dicen, avisa cuando esté pasando algo y actúa. Y actuar, te digo, porque muchas veces, seamos realistas, si está un cuate de high school, en preparatoria, y hay un niño de secundaria, pues lógicamente sí da miedito el grandote. Entonces, muchas veces no es físicamente quitar el latergado y así como en las películas empujarlo, porque muchas veces eso no funciona tanto. Pero el hecho de llamar a alguien, gritar, llamar la atención, empezar a hacer otra cosa más para que la atención se vaya de lo que está pasando y que todo el mundo empiece a pensar otra vez y que no sea nada más la parte de la adrenalina, eso ayuda mucho. Y también la parte de prevención, Verónica, porque yo creo que al momento que nosotros detectamos tanto como la parte de salud mental de un niño que está sufriendo autismo, un niño que está con Asperger, es importante desde un principio crear la parte de prevención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero si no empezamos desde la parte de prevención y buscar el problema, pues no nos vamos a enterar. Tengo una curiosidad muy grande porque estoy segura que a raíz de esta noticia todos los padres nos sentamos a hablar con nuestros hijos y tú tienes 2 hijos pequeños. ¿Qué le dijiste a tus hijos después de lo acontecido? En esta, tengo mucho y me costó hasta trabajo contestarte porque yo no los expongo mucho a social media, ni a la televisión, ni al radio, ni al por el estilo. Lo que sí dice el comentario de que muchas veces hay personas que van a hacer mal, que van a estar diciendo cosas feas a otra persona más, o verbal, o empujándolo, y eso no se vale para nadie. Todos tenemos que tener respeto, igualdad. Tal vez alguien no te cae bien, tal vez alguien se está portando muy diferente a lo que a ti te gustaría, pero no hay espacio en el mundo para poder, ahora sí, ser mala con otra persona más. Entonces, que si estamos viendo o a ellos le está pasando, o a alguno de sus amigos, o a alguien que está a su alrededor, tenemos que actuar. Y les di los ejemplos, que muchas veces hagan lo que tengan que hacer en ese momento, tomando en cuenta que, número uno, la regla es, o sea, el valor es ayudar. Con ese ayudar es traer al maestro, llamar, gritar, o ponerse allá enfrente, o agarrar más personas alrededor de la persona que le están molestando y ponerse con 5 o 6 personas, porque créanme que un bully al momento que ve que hay 5 o 6 personas, no se va a voltear con ustedes, se va a echar para atrás. Tal vez luego regresa con 6 o más, pero en ese momento mínimo la persona que la están bulleando, mínimo va a tener un tiempo fuera para poder, ahora sí, poder tomar su tiempo y, muy importante, crear la conversación con los padres de familia de todos y también la escuela. Sí, sí, porque muchas veces no sabemos qué está pasando, incluso en la casa del bullying, que puede ser que ese niño ya trae una cantidad de desajustes, digamos así, viene de un hogar disfuncional y quizás lo está drenando en la escuela y quizás habría que ir a la raíz del problema para que esto no siga ocurriendo. De verdad que bueno, yo precisamente a raíz de esa noticia puse un post en mis redes que trataba de eso, trataba de que teníamos que enseñar a nuestros hijos a ser más solidarios, a ser más amables, a tratar a los otros con más valores y hablar con ellos sobre todos estos temas para que podamos atajarlo a tiempo y poder, yo no digo ser el héroe de un niño especial, pero sí tratar de, como dijo usted, llamar a una autoridad mayor y pedir ayuda porque quizás no esté en tus manos agarrarte con el bullying porque va a ser más grande que tú, pero sí puedes buscar alianzas y hacer un llamado de atención de que eso no está bien y que no podemos permitirlos y ser más cómplices de situaciones así, porque de verdad que nos pegó muy duro esta noticia y no queremos volver a ver este tipo de noticias en los medios y que en la vida diaria de nuestros hijos. Y eso empieza en casa. Y eso empieza con este tipo de conversaciones, Verónica, que estamos teniendo, donde la sinceridad de lo que estamos haciendo, la energía, y que las fotos que vimos en internet justamente del niño que falleció, era justamente su cuerpo y los papás alrededor en los últimos minutos que estuvieron con él. Entonces, eso es lo más impresionante que he visto y cómo pudieron realmente transformar eso de ni uno más. Ni uno Empecemos más. conversaciones, tratemos realmente de hacer alguna diferencia y lo más importante es que ya tenemos los utensilios porque es muy importante que en este momento ya sabemos cómo detectarlos, qué hacer y tenemos que llamar la atención. Tenemos que hacer ruido, 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 ruido para proteger a nuestros hijos, para que otras personas también protejan a nuestros hijos y nosotros como humanidad crezcamos y hagamos una diferencia. Así es, yo creo que la responsabilidad es de todos para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, doctor Ilan Shapiro, por hablar de estos temas y muchos más que siempre nos ilustra y nos encanta escuchar su opinión profesional. Un placer como siempre. Vamos a ir a la pausa y al regreso más aquí en La Buena Onda.